Entonces, vamos a arrancar repasando un poquito lo que vimos al final de la clase pasada, sobre cómo se construye la matriz asociada, y después vamos a seguir trabajando con eso. Entonces, ¿cómo era la idea de la matriz asociada? Si tenemos una transformación lineal que va de un espacio vectorial B a un espacio vectorial W, entonces vamos a agarrar una base para cada uno de los espacios, por ejemplo A, que va a ser B sub 1 hasta B sub n, esta es una base de B, y después agarramos una base W, W1 hasta Wm, base de W, y la forma que construimos la matriz asociada, que acaba de ser de la base A en la base B, lo que hacemos es, en la primera columna, no, queda un práctico más. Sí, queda un práctico más. Que va a ser sobre transformaciones lineales también. Entonces, en la primera columna lo que hacemos es colgamos las coordenadas en la base B de la imagen del primer vector de la base A. Y así vamos recorriendo todo. En la segunda columna, acá, colgamos las coordenadas en la base B de la imagen del segundo vector de la base A. Y así seguimos con todos, hasta que en la última columna, acá, colgamos las coordenadas en la base B de la imagen del último vector de la base A. Y esta construcción de acá es la matriz asociada. Lo que hacemos básicamente es calculamos la imagen de cada uno de estos vectores, y después eso lo escribimos como combinación lineal de los vectores de la base B. Y eso nos da las coordenadas que colgamos acá. ¿Sí? Eso fue lo que trabajamos un poco al final de la clase pasada. Entonces, vimos cómo se construía la matriz asociada, el tema es cómo la usamos. Entonces, vamos a arrancar. ¿Qué va a decir? Vamos a arrancar con el ejercicio 2 de la sección 2. Sí, yo creo que el miércoles vamos a trabajar un poco más con esto de repente, y arrancamos con el práctico 11. Cosa de tratar que nos quede el último miércoles como libre para hacer ejercicios parciales. Pero a ver, veremos cómo va. Entonces, ¿cómo es el tema? Acá nos dan una transformación lineal y nos dan la matriz asociada en estas bases. Y nos piden calcular la imagen de x al cuadrado más x menos 1. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Vamos a resolver este ejercicio de dos formas. Una forma que es con lo que ustedes ya saben hasta ahora, y la otra que tal, les cuento un resultado bastante importante teórico, que no es tampoco complicado, no es nada raro, y entonces lo resolvemos usando ese otro método. Pero también método 1, yo qué sé. Puedes descomponer el polinomio en los vectores de la base de partida, ¿no? Sí, ahí está. Y las coordenadas, y después multiplicar las coordenadas por la matriz asociada. Ahí está, bien. Esta va a ser la segunda forma que lo iba a hacer. Está, que es como que usar la matriz que te da las coordenadas. La matriz asociada te va a dar las coordenadas de la imagen de un vector. Está. ¿Cuál era la otra forma? La que ya deberíamos saber entonces.
No sé, de repente ya ¿vieron algo de matriz asociada? Todavía no. Yo estoy un poco perdida con cómo va el teórico. Recién empezamos transformaciones lineales. Yo miro las clases de Miquel y voy media adelantada, todas las del tema antes de hacer el práctico. Está, claro. Entonces, bien, lo vamos a hacer un poco más, entre comillas, a mano primero, y después les cuento ese resultadito y lo miramos por ahí. Entonces, el tema es así. Nosotros podemos calcular la imagen de los vectores de la base E usando la matriz asociada. Porque, ¿qué pasa? Si queremos calcular la imagen de 1, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que esta primera columna son las coordenadas de la imagen de 1. Las coordenadas en la base U de T de 1 son la primera columna de la matriz asociada, porque esa es justamente la forma que construimos la matriz asociada. Lo que está en la primera columna de la matriz asociada son las coordenadas en la base U de la imagen del primer vector de la base E. Entonces, agarrando la primera columna, sacamos las coordenadas de la imagen. Entonces, si las coordenadas son estas, 2, 1, 1, entonces, T de 1, ¿cuánto va a ser? Va a ser 2 por este vector, más 1 por este vector, más 1 por este vector. Las coordenadas nos dan justamente la combinación lineal con el mismo orden. O sea, el 2 va multiplicando el primer vector de la base U, después 1 multiplica el segundo, y 1 multiplica el tercero. Entonces, esto de acá, ¿cuánto nos va a dar? 2, 3, 6. Después 2 por 1, 2, más 2, 4, más 2, 6. Y da 2 por 0, 3 más 1, 4. Bien, después vamos a calcular la imagen del segundo vector de la base E. ¿Y eso cómo hacemos? Las coordenadas de la imagen de x más 1, ¿qué van a ser? Van a ser la segunda columna de la matriz asociada. O sea que las coordenadas en la base U de t de x más 1 van a ser 2, 3, 2. Entonces ahora tenemos las coordenadas, calculamos cuánto vale, hacemos la combinación lineal. Entonces t de x más 1 nos va a quedar 2 por el primer vector de la base E, más 3 por el segundo vector, más 2 por el tercer vector. ¿Y esto cuánto nos da? Esto es 2 por 1, 2, más 3, 5, más 11. Después 2, 8, más 4, 12. Después 3 por 3, 9, más 2, 11. Bien. Entonces ahora lo que nos falta es la imagen de este vector de acá, el último. Y las coordenadas de la imagen de x más 1 al cuadrado van a ser la tercera columna de la matriz asociada. O sea que esto nos va a quedar que las coordenadas en la base U de t de x más 1 al cuadrado son la tercera columna, y la tercera columna es 1, 1, 2. Entonces ahora que tenemos las coordenadas, podemos calcular cuánto vale la imagen de x más 1 al cuadrado haciendo la combinación lineal. Entonces esto nos va a quedar 1 por el primer vector de la base U, más 1 por el segundo, más 2 por el tercero. 3, 2, 1. ¿Y esto cuánto nos da? Esto es 1 más 1, 2, más 6, 8. Después 1 más 2, 3, más 4, 7. Y 3 más 2, 5. Bien, entonces ahora tenemos la imagen para todos los vectores de la base del espacio de salida.
Entonces, ¿cómo podemos hacer ahora para, usando esto, encontrar la imagen de x al cuadrado más x menos 1? Todavía tenés que descomponer en la base de partida, ¿no? Ahí está, exacto. Podemos escribir x al cuadrado más x menos 1 como combinación lineal de estos tres vectores, y después aplicamos la transformación t y usamos que es lineal. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? El vector que nos interesa es x al cuadrado más x menos 1. O sea, queremos escribir x al cuadrado más x menos 1 como combinación lineal de la base. Y la base es 1, x más 1, x más 1 cuadrado. O sea que esto va a ser lambda 1 por 1 más lambda 2 por x más 1 más lambda 3 por x más 1 al cuadrado. Entonces vamos a desarrollar todo esto. Esto nos queda lambda 1 más lambda 2 por x más lambda 2. Y esto de acá nos va a dar, esto es x al cuadrado más 2x más 1. Entonces esto nos queda más lambda 3 x al cuadrado más 2 lambda 3 por x más lambda 3. Entonces ahora vamos a agrupar todos los términos de mismo grado, y esto como nos queda. Esto va a ser lambda 3 x al cuadrado, después grado 1, donde hay acá y acá. Así que esto va a ser más lambda 2 más 2 lambda 3 por x, y después el término independiente es lambda 1 más lambda 2 más lambda 3. Entonces estamos diciendo que este polinomio es igual a este. Entonces tiene que ser iguales coeficiente a coeficiente. O sea, acá el coeficiente de grado 1 de grado 2 es 1, entonces acá el coeficiente de grado 2 también tiene que ser 1. Entonces de ahí sacamos que lambda 3 vale 1. Después el coeficiente de grado 1 acá es 1, así que el coeficiente de grado 1 acá también tiene que ser 1. Entonces nos queda que lambda 2 más 2 lambda 3 tiene que ser 1. Y después el término independiente acá es menos 1, así que el término independiente acá también tiene que ser menos 1. O sea que lambda 1 más lambda 2 más lambda 3 tiene que ser menos 1. Entonces, acá ya tenemos que lambda 3 vale 1. Entonces, si lambda 3 vale 1, vamos a tener que lambda 2 más 2 es igual a 1. O sea que lambda 2 es menos 1. Profe, me perdí. ¿Cómo yo que era menos 1? ¿Cuál este? Sí. No dije nada, no dije nada. ¿Sí? Me acuerdo. Igualamos todo tipo coeficiente a coeficiente y nos quedaron estas tres ecuaciones. Entonces de la primera despejás que lambda 3 vale 1, bueno, despejás, ya te queda. Sustituís acá y te va a quedar que lambda 2 más 2 lambda 3 es igual a 1, o sea que lambda 2 más 2 es igual a 1. Y Claro, o sea, ecuación 2. lo que yo digo es que le igualaste los coeficientes de x Está. cuadrado más x menos 1. Claro, claro. Está, te fijas tipo grado grado, decís acá, lo que está multiplicando el x2 es 1, así que acá tiene que pasar lo mismo. Lo que te multiplica el x2 tiene que ser 1. Después acá lo que multiplica el x es 1, así que acá lo que multiplica el x tiene que ser 1. Y después el término independiente es menos 1, así que este término independiente también tiene que ser menos 1. Bien, entonces ahora tenemos cuánto vale lambda 3 y cuánto vale lambda 1 y cuánto vale lambda 2. Entonces nos va a quedar lambda 1 menos 1 más 1 igual a menos 1, o sea que lambda 1 menos 1. Bien, entonces con esto ya tenemos escrito el x al cuadrado más x menos 1 como combinación lineal de la base. Y estamos diciendo que x al cuadrado más x menos 1 es, lambda 1 es menos 1, así que vamos a tener menos 1 por 1. Después el lambda 2 es menos 1, así que vamos a tener menos x más 1,
y lambda 3 es 1, así que esto va a ser más x más 1 al cuadrado. Lo que hacemos es venimos acá a la combinación lineal que teníamos y reemplazamos. Lambda 1 es menos 1, lambda 2 es menos 1 y lambda 3 es 1. Bien, y lo que a nosotros nos interesa es calcular la imagen de x al cuadrado más x menos 1. Entonces podemos acá aplicar t, hacemos t de x al cuadrado más x menos 1, es lo mismo que t de menos 1 menos x más 1 más x más 1 al cuadrado. Bien, y ahora usamos que t es una transformación lineal. Entonces acá tenemos una suma, con estos tres términos podemos separar todo. Así que esto va a ser t de menos 1 más t de menos x más 1 y más t de x más 1 al cuadrado. Esperen que hay algo en el chat. Si se puede usar Roger Frobenius. ¿Cómo? No, yo decía para descomponer en el polinomio en los vectores de la base. Vos te armás la matriz y escalarizás. Claro, está. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Acá nos quedó medio fácil porque una ya la tenés. Sí. Entonces, pero esto puede quedar medio más complicado. Entonces ahí sí, habría que hacer la matriz ampliada y escalarizar. Sí, sí, totalmente. No, yo estoy con el té siempre porque empiezo a hablar y se me seca la garganta y me pongo a toser y tipo, no hay clase. Entonces, teníamos que t de x al cuadrado más x menos 1 es t de esta combinación lineal de acá. Entonces ahora usamos que t es lineal. Entonces separamos esto en tres términos, nos va a quedar t de menos 1 más t de menos x más 1 y más t de x más 1 al cuadrado. Entonces ahora estos menos de acá, de nuevo, como es una transformación lineal, salen para afuera. Entonces esto nos va a quedar menos t de 1 menos t de x más 1 y después más t de x más 1 al cuadrado. Y estos de acá son los que calculamos al principio. T de 1, t de x más 1 y t de x más 1 al cuadrado. Son estos tres que teníamos acá. Entonces ahora sustituimos. Entonces, esto va a ser, t de 1 era 6, 6, 4, así que nos va a quedar un 6, 6, 4. Después, t de x más 1 era 11, 12, 11. Así que esto va a ser menos 11, 12, 11. Y después t de x más 1 al cuadrado, dijimos que era 8, 7, 5. 8, 7, 5. Mirá, ahora hacemos la cuenta, esto no sé. Agarra el teléfono. Aquí nos queda menos 9, menos 11 y menos 10. Entonces acá ya ganamos, encontramos la imagen de x al cuadrado más x menos 1. T de x al cuadrado más x menos 1, esto nos da menos 9, menos 11 y menos 10. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Puedes recapitular un poquito, profe, lo que hiciste? Sí. Entonces, ¿cómo es el tema? Nos piden encontrar la imagen de x al cuadrado más x menos 1. Entonces la idea es, usando la matriz asociada, encontrar la imagen para los vectores de la base. Esta base. Entonces ahí decís, está la primera columna, son las coordenadas
del primer vector de la base. Entonces vos sabés que las coordenadas de t de 1 son estas de acá. Entonces ahí, como tenés las coordenadas, en la base U haces la combinación lineal. Estoy diciendo que las coordenadas de t de 1 son 2, 1, 1, así que t de 1 va a ser 2 por este vector, más 1 por este, más 1 por este. Y de las tres, haces lo mismo con los tres vectores de la base, con este, este y este, y calculás la imagen. Entonces después sí está. Lo que yo quiero es la imagen de x al cuadrado más x menos 1. Entonces lo que hicimos fue escribir este vector como combinación lineal de los vectores de la base, que son los que conocemos la imagen. Nos quedó un sistemita acá, y dijimos que x al cuadrado más x menos 1 era esta combinación lineal de los vectores de la base. Entonces acá aplicaste t de este lado y t en este lado. Y... sí, ahora lo chequeamos. Digo, ahora lo hacemos el otro método y tal. Si hay algún error de cuenta va a saltar. Entonces escribimos x al cuadrado más x menos 1 como combinación lineal de los elementos de la base, y después aplicamos t. O sea, calcular t de esto es lo mismo que calcular t de esto. Y ahí usamos que t es lineal. Entonces tenés acá esta suma con estos tres términos, los separás en t de este, más t de este, más t de este. Y te queda esto de acá. Después nuevamente usás que es lineal, vamos a enfatizar eso. Porque t es transformación lineal. Entonces, estamos acá, estos escalares salen para afuera, o sea, acá este menos sale para afuera, y este menos sale para afuera. Entonces al final nos quedó que t de x al cuadrado más x menos 1 es menos t de 1, menos t de x más 1, y más t de x más 1 al cuadrado. Y estos tres vectores son los de la base. Entonces la imagen la conocemos, porque es lo que calculamos al principio. Entonces una vez que estás acá, reemplazás t de 1 con la imagen que encontramos al principio, 6, 6, 4. Después reemplazás t de x más 1 con la imagen que encontramos al principio, y lo mismo con t de x más 1 al cuadrado. Y después ya acá vas a hacer la cuenta. Bien, excelente, gracias. ¿Sí? Bárbaro. Entonces vamos a ver el otro método, que es un poco más rápido. Pero ahí lo que vamos a usar es este resultadito que les dice esto. Si ustedes quieren encontrar las coordenadas en la base U es la de salida, ¿no? Sí. De la imagen de un vector, quieren hacer t de b, lo que pueden hacer es multiplicar la matriz asociada, que va de la base E en la base U, por las coordenadas en la base E del vector que les interesa, o sea, B. O sea, lo que estamos diciendo es que las coordenadas de la imagen de un vector es hacer la matriz asociada por las coordenadas del vector. ¿Sí? Sí, un nombre medio raro para las bases, UIE, pero bueno. No me había dado cuenta que era otra. ¿Sí? Entonces este es un resultado que lo van a ver, lo van a probar. Pero la idea es esa: si ustedes quieren las coordenadas de la imagen de un vector, lo que hacen es calcular las coordenadas del vector y lo multiplican por la matriz asociada. Vieron que, fíjense, por ejemplo, para chequear que esto anda con la base, por ejemplo. Las coordenadas en la base U de t de 1, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser la matriz asociada, que era 2, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 2. Esto por las coordenadas en la base E de 1. ¿Cuáles son las coordenadas en la base E de 1?
Fíjense, nosotros si queremos la coordenada de un vector, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de escribir el vector como combinación lineal de la base. Entonces, si queremos las coordenadas de 1 en la base E, tendríamos que fijarnos cómo podemos escribir 1 como combinación lineal de estos tres vectores. 1, 0, 0. Ahí está, 1 por el primero, 0 por el segundo, 0 por el segundo. Ahí está. Entonces nosotros queremos escribir, tenemos que la base E es esta de acá, 1, x más 1, x más 1 al cuadrado. Y tal, si queremos escribir 1 en esta base, la única forma es hacer 1 por 1 más 0 por x más 1 más 0 por x más 1 al cuadrado. O sea que las coordenadas en la base E de 1 son 1, 0, 0. Y fíjense que si acá multiplicamos la matriz asociada por el vector columna 1, 0, 0, ¿qué nos queda? Hacemos esta fila por la columna, nos va a quedar el 2 por 1, y después 2 por 0, 1 por 0. Así que ahí nos queda un 2. Después hacemos esta fila por la columna, nos va a quedar 1 por 1, 3 por 0, 1 por 0. Nos queda un 1 nomás. Y después la tercera fila por la columna va a ser 1 por 1, y después 2 por 0, 2 por 0. Así que nos queda un 1. O sea que lo que nos quedó es la primera columna de la matriz. Lo que está bien, porque justamente la manera de construir la matriz asociada es en la primera columna colgamos las coordenadas de la imagen del primer vector. Fíjense que si queremos las coordenadas en la base U de la imagen del segundo vector de la base, ¿qué pasa? Hacemos lo mismo, la matriz por 2, 2, 1, 1, 3, 1 y 1, 2, 2, por las coordenadas en la base E de x más 1. ¿Y cuáles son las coordenadas en la base E de x más 1? Cero, 1, 0. Ahí está, 0, 1, 0. Exacto. Porque la única forma de escribir x más 1 como combinación lineal de estos tres es hacer 0 por 1, más 1 por x más 1, y después más 0 por x más 1 al cuadrado. O sea que las coordenadas en la base E de x más 1 son 0, 1, 0. Y fíjense que cuando hacemos esta matriz por el 0, 1, 0, ¿qué nos queda? La segunda columna. Ahí está, la segunda columna. Y la segunda columna es justamente, por cómo construimos la matriz, las coordenadas de la imagen del segundo vector de la base. O sea que anda todo bien. O sea, básicamente con la base anda todo bien, y les estoy diciendo que me crean que con el resto va a andar bien también. No sé si se ve un poco lo que está pasando. Porque tampoco quiero que quede como que les suelten un resultado y está bien. Entonces vamos a usar esto, que está sin probar, para calcular la imagen de x al cuadrado más x menos 1. Entonces, si usamos este resultado que tenemos acá, ¿cómo hacemos para calcular la imagen de x al cuadrado más x menos 1? Lo que vamos a querer podemos usar esto para calcular las coordenadas. Si queremos las coordenadas en la base U de t de x al cuadrado más x menos 1, lo que vamos a hacer es calcular las coordenadas en la base E de x al cuadrado más x menos 1, y después eso multiplicarlo por la matriz asociada. ¿No falta hacer esto que estamos haciendo con x más 1 a la 2? No, esto lo estaba haciendo como para... Para mostrar nomás. Sí, mostrar que ahí anda bien.
sea, no es una prueba, obviamente, para nada, pero como para que vean que tampoco es una cosa descabellada que sale de no sé dónde. Está. Porque también no me gusta como que soltar resultados así, pero no voy a ponerse la prueba tampoco. Entonces, si queremos las coordenadas en la base u de t de x al cuadrado más x menos 1, vamos a agarrar la matriz asociada de la base en la base u, y esto lo vamos a multiplicar por las coordenadas en la base e de x al cuadrado más x menos 1. Y las coordenadas de x al cuadrado más x menos 1 ya las habíamos calculado. Ya no dijimos que eran las coordenadas, pero los calculamos por acá. Acá escribimos x al cuadrado más x menos 1 como combinación de la base. Habíamos dicho esto. Habíamos dicho que x al cuadrado más x menos 1 era menos 1 menos x más 1 y después más x más 1 al cuadrado. O sea que las coordenadas de x al cuadrado más x menos 1 en la base e, ¿cuáles son? Menos 1, menos 1, 1. Ahí está, menos 1, menos 1, 1. Entonces ahora vamos a sustituir esto en esto acá arriba y a ver qué nos da. Entonces decimos que las coordenadas en la base u de t de x al cuadrado más x menos 1 van a ser la matriz asociada, era 2, 2, 1, no, 1, 3, 1, 1, 2. Por las coordenadas, o sea, por menos 1, menos 1, 1. ¿Y esto de acá qué nos da? Hacemos esta fila por la primera columna, esto va a ser menos 2, o sea, menos 4, más 1, menos 3. Después, esta fila por la columna nos va a quedar 1 por menos 1, menos 3, que es menos 4, y después más 1, menos 3 otra vez. Y después, esta fila por la columna, eso nos va a quedar 1 por menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, más 2, menos 1. Eso es lo que me había dado a mí. ¿Falta algo más después de eso? Falta, una vez que tenés las coordenadas, hacer la combinación lineal. Ah, ok, claro. Por eso no me había dado. Ah, está, claro, te falta el último pasito. Claro, porque acá estamos diciendo que las coordenadas en la base u de la imagen son este vector. Entonces ahora para encontrar quién es t de x al cuadrado más x menos 1, vamos a hacer la combinación lineal con estos coeficientes de acá. O sea que estamos diciendo, digamos, las coordenadas en la base u de t de x al cuadrado más x menos 1 son menos 3, menos 3, menos 1. O sea que si ahora queremos calcular quién es t de x al cuadrado más x menos 1, t de x al cuadrado más x menos 1, vamos a hacer la combinación lineal. O sea, menos 3 por el primer vector de la base u, menos 3 por el segundo vector de la base u, y después menos 1 por el tercer vector. ¿Y dónde está la base? Acá. Voy a copiar la letra abajo porque si no, entre subo y bajo, no estoy marido. Entonces esto es menos 3 por el primer vector de la base, o sea, menos 3 por 1, 1, 0, menos 3 por el segundo vector, 1, 2, 3, y después menos 1 por el tercer vector, o sea, menos 3, 2, 1. Bien. ¿Y esto cuánto nos da? Tenemos menos 3, menos 3, menos 3, o sea, menos 9. Después menos 3, menos 6, menos 9, menos 2, menos 11.
y después menos 3 por 3, menos 9, menos 1, menos 10. O sea que estamos diciendo que t de x al cuadrado más x menos 1 es menos 9, menos 11 y menos 10. Y a ver si está bien con lo que hicimos antes. Sí. Bien. Bárbaro. Entonces, recapitulando un poquito cuál es la idea de este otro método. La idea es usar la matriz asociada para encontrar las coordenadas de la imagen del vector que nos interesa. Lo que estamos diciendo es que las coordenadas de t de d van a ser la matriz asociada por las coordenadas del vector b. Entonces, si queremos calcular quién es la imagen de x al cuadrado más x menos 1, lo que hacemos es encontrar las coordenadas de x al cuadrado más x menos 1 en la base E, que nos dio este vector de acá, y después, si multiplicamos la matriz asociada por las coordenadas, eso nos va a dar las coordenadas de la imagen. Entonces hacemos la cuenta acá, y nos da que las coordenadas en la base U de la imagen de x al cuadrado menos x más x menos 1 son estas de acá. Entonces una vez que tenemos las coordenadas, para encontrar el vector hacemos la combinación lineal. Decimos que las coordenadas en la base U de t de x al cuadrado más x menos 1 son estas, entonces t de x al cuadrado más x menos 1 va a ser menos 3 por el primer vector de la base U, menos 3 por el segundo, y menos 1 por el tercer vector de la base U. Hacemos la combinación lineal y ahí encontramos cuánto vale t de x al cuadrado más x menos 1. ¿Preguntas hasta acá? No. Toda esta parte es re importante, así que cualquier cosa que no esté bien clara, pregúntenme. Entonces, después está la parte B. En la parte B nos piden encontrar la expresión general de T de P, o sea, encontrar la imagen de un vector cualquiera. Entonces, voy a copiar otra vez el trabajo, si no estoy subajo. Bien, entonces en la parte B nos interesa encontrar la imagen de un vector P genérico, que es ax cuadrado más bx más c. Entonces, ¿cómo podemos hacer? De nuevo descompones el polinomio genérico en los vectores de la base de partida. Está, exacto. Vamos a escribir ax al cuadrado más bx más c como combinación lineal de estos tres vectores. Esto nos va a quedar ax al cuadrado más bx más c, va a ser, ¿qué le ponemos? Lambda 1. Lambda 1 por 1 más lambda 2 por x más 1 más lambda 3 por x más 1 al cuadrado. Entonces vamos a desarrollar todo esto. Nos va a quedar lambda 1 más lambda 2 por x más lambda 2 y más lambda 3 x al cuadrado más 2 lambda 3 por x más lambda 3. Agrupamos los términos de mismo grado, como siempre. Entonces va a ser lambda 3 x al cuadrado más lambda 2 más 2 lambda 3 y por x. Y el término independiente es lambda 1 más lambda 2 más lambda 3. Entonces ahora, si decimos que este polinomio de acá es igual a este, tienen que ser iguales coeficiente a coeficiente. Entonces igualamos el coeficiente de grado 2 en este con el coeficiente de grado 2 en este. O sea que nos va a quedar lambda 3 es igual a A. Después el coeficiente de grado 1, que acá es B, tiene que ser igual al coeficiente de grado 1, que acá es lambda 2 más 2 lambda 3. Y después acá el término independiente es C, entonces el término independiente acá también tiene que ser C. Entonces ahí nos queda lambda 1 más lambda 2 más lambda 3 es igual a C. Entonces, lambda 3 igual a A, ya lo tenemos.
Vamos a sustituir en esta y nos va a quedar que lambda 2 más 2 por A es igual a B. O sea que lambda 2 es igual a B menos 2A. Y después reemplazamos todo esto acá y nos va a quedar que lambda 1 más B menos 2A más A es igual a C. O sea que lambda 1 es igual a C menos B menos A. No, más A. Está bien, ¿no? Sí. Entonces acá tenemos las coordenadas en la base E de nuestro polinomio. O sea que estamos diciendo que las coordenadas en la base E de ax cuadrado más bx más c son estas que ponemos acá. O sea, c menos b más a, b menos 2a y a. ¿Sí? Tengan bien cuidado cuando escriben las coordenadas de fijarse el orden de los vectores. Me acuerdo que a mí me pasaba todo el tiempo que los escribía mal. Yo soy muy despistada. Fíjense que primero tienen que poner el coeficiente porque multiplican el primer vector de la base. O sea, primero va el que multiplica el 1. Después el que multiplica x más 1. Y después el que multiplica x más 1 al cuadrado. Tienen que, cuando escriben las coordenadas tienen que respetar el orden en el que está escrita la base. Entonces ahora tenemos las coordenadas en la base del polinomio genérico. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar la imagen? Con el mismo procedimiento que hicimos antes para encontrar la imagen de x al cuadrado más x menos 1. Ahí está, si queremos las coordenadas en la base U de t de ax cuadrado más bx más c, lo que hacemos es agarramos la matriz asociada, o sea, t de e en u, y esto lo multiplicamos por las coordenadas en la base de ax al cuadrado más bx más c. O sea que esto va a ser 2, 2, 1. 1, 3, 1 y 1, 2. Y las coordenadas son c menos b más a, b menos 2a y a. Y ahora hacemos esta cuenta. ¿Esto cómo nos va a quedar? Esto va a ser la primera fila por la columna, o sea que vamos a tener 2, c menos b más a, más 2, b menos 2a, más a. Después hacemos la segunda fila por la columna, o sea, c menos b más a, más 3, b menos 2a, más a. Y después la tercera fila por la columna, esto nos va a quedar c menos b más a, más 2, b menos 2a, más 2a. Ahí esto vamos a simplificarlo un poco. A ver, C donde tenemos, 2C y después más nada, ¿no? Entonces 2C. Después B, esto es 2 por menos B, más 2 por B, o sea que B se va. Y vamos a tener 2 por A, menos 4A, eso va a ser menos 2A, y más A, menos A. Después la segunda, el único C es este, C. Después tenemos menos B, más 3B, o sea, más 2B. Y después tenemos A, más A, menos 6A, o sea, menos 4A.
creo. Y después acá tenemos, bueno, el C que queda ahí. Tenemos C menos B más 2B, o sea, más B. Y después A más 2A, 3A, menos 4A, menos A. Creo que anda bien. Entonces, decimos que las coordenadas en la base U de t de x al cuadrado más x menos 1 van a ser 2c menos a, c más 2b menos 4a, c más b menos a. Entonces, una vez que tenemos las coordenadas de la imagen, no, x al cuadrado no, x al cuadrado, a x al cuadrado más bx más c. Ya me quedé con la otra parte en la cabeza. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos las coordenadas de la imagen en la base U, ¿qué hacemos? Para calcular cuánto es t de x al cuadrado más bx más c. Tenemos las coordenadas del vector en la... Sí, o sea, digo, aplicar la transformación y cambiar, sustituir las variables en los elementos que había en el espacio de salida, por así decirlo, con lo que nos quedó ahí de las coordenadas. Ah, claro, esa es de otra forma. Sí, una vez que... Claro, ahí tendrías que calcular la imagen de la base por separado. Esa es una forma. Escribir el... Los vectores del espacio de llegada, ¿no? Ahí está. Claro, una forma sería, una vez que tenés las coordenadas de x al cuadrado más bx más c, aplicar t, y ahí precisás tener la imagen de los vectores de la base. Pero con esta forma ya de una tenés las coordenadas de la imagen. O sea, ustedes multiplican la matriz asociada por las coordenadas del vector, lo que les da son las coordenadas de la imagen. Entonces, una vez que tienen las coordenadas de la imagen, para encontrar quién es el vector, lo que hacen es hacer la combinación lineal con la base. O sea que, la voy a copiar la letra otra vez. No, lo que estamos diciendo es que las coordenadas en la base U de t de x al cuadrado más bx más c son estas de acá. Entonces, si ahora queremos calcular quién es t de x al cuadrado más bx más c, lo que hacemos es la combinación lineal. Entonces, esto va a ser 2c menos a por el primer vector de la base U, que es 1, 1, 0. Más c más 2b menos 4a por el segundo vector de la base, que es 1, 2, 3. Más c más b menos a por el tercer vector de la base, que es 3, 2, 1. ¿Hasta acá van convencidos? Sí. Bien, ¿no? Una vez que tenemos las coordenadas del vector, si queremos encontrar quién es el vector, hacemos la combinación lineal con la base. Entonces sería 2c menos a por el primer vector de la base, después c más 2b menos 4a por el segundo vector de la base, y después c más b menos 2a por el tercer vector de la base. Entonces nos queda que la imagen de x al cuadrado más bx más c es esto de acá. Vamos a hacer la cuenta. Entonces, ¿esto cómo queda? La primera entrada va a ser 2c menos a, que es este 2c menos a por 1, y después tenemos esto de acá por 1, o sea, más, voy a poner paréntesis, no sé por qué, pero c más 2b menos 4a, y después acá vamos a tener c más b menos a por 3. Después la segunda entrada del vector va a ser 2c menos a por 1, o sea, 2c menos a. Después c más 2b menos 4a por 2. Y después c más b menos a por 2.
Y la tercera entrada del vector va a ser, bueno, 2c menos a por 0, y después c más 2b menos 4a por 3. Y después c más b menos a por 1. Bueno. ¿Y esto qué nos da? A ver, C que tenemos. Tenemos 2C más C más 3C, o sea, 6C. Después B, donde tenemos 2B más 3B, esto es más 5B. No sé por qué puse una coma. Y después A, ¿qué tenemos? Tenemos menos A, menos 4A, o sea, menos 5A, y después menos 3A, o sea, menos 8A. ¿Está bien esto? ¿Qué, profe? No sé, algo no me... Creo que hay un error de cuenta. Porque cuando hicimos la imagen de x al cuadrado más x menos... no, está bien. No, no dije nada, está bien. Porque cuando hicimos x, era x al cuadrado más x menos 1. O sea, a vale 1, b vale 1, y c vale menos 1. Así que esto va a ser... no, está bien. Sí, menos 6 más 5 menos 8, está bien, está bien. Está todo en orden. Y... está bárbaro, si les dan ustedes, perfecto. Intenté hacer una cuenta en la cabeza y ahí quedé. Entonces, pues, ¿qué más? ¿Qué más? Acá tenemos 2C más 2C más 2C, esto es 6C. Y después B tenemos acá 2 por 2, 4B, más 2B, esto es más 6B. Y después A tenemos menos A, menos 8A, o sea, menos 9A, menos 11A. Y después la última entrada va a ser 3C más C, 4C. Después 3 por 2, 6, más 7B. Y 8B, sí. En la segunda, a ver, ¿cómo es? Tenés de 2 por 2, 4B, más 2B, 6B. Está bien. 7B. Y después acá es 4C y B, ¿qué habíamos dicho? No, 3 por 2, 6, 7B. Y después 4 por 3, 12, menos 13A. Bueno, entonces todo este chibolo es la imagen de x al cuadrado, de ax al cuadrado más bx más c. Entonces, recapitulando un poquito la estrategia, ¿cómo hacemos? Si nosotros queremos la imagen de un vector, que aquí queríamos la imagen de ax al cuadrado más bx más c, lo primero que hicimos fue calcular sus coordenadas en la base que tenemos para el espacio de salida. O sea, en esta base, la base E.
Una vez que tenemos las coordenadas, lo multiplicamos por la matriz asociada, y al hacer eso obtenemos las coordenadas de la imagen de este vector en la base U. Entonces partimos acá, escribimos ax al cuadrado más bx más c como combinación lineal de la base E, de ahí sacamos las coordenadas, que eran estas de acá. Y una vez que tenemos las coordenadas en la base E del vector, lo multiplicamos por la matriz asociada, y eso nos va a dar las coordenadas en la base U de la imagen. Entonces así calculamos las coordenadas de la imagen que nos daba esto, y una vez que tenemos las coordenadas de la imagen de x al cuadrado más bx más c en la base U, hacemos la combinación lineal. Y ahí ya obtenemos el resultado. ¿Preguntas hasta acá? Entonces, no sé si ahora quieren hacer, trabajar un poco con esta misma idea, que sería hacer el 5, o si prefieren hacer algún otro. No sé si puedes explicar el 4 que habla de un ángulo. El 4, vamos a hacer eso. Sí, yo quería pedir lo mismo, esa matriz de rotación ahí que no la entiendo. Entonces, ¿cómo es el tema? Acá la transformación lineal que estamos mirando es de R2 en R2, y lo que hace es rotar, es la rotación de centro cero y ángulo alfa. O sea que si tenemos un vectorcito B acá, T de B va a ser rotar el vector para acá, alfa. Este de acá, este de B. O sea, mide lo mismo. Acá parece un poco más chiquito este, pero mide lo mismo. Simplemente moverlo así en sentido antihorario. Entonces, agarramos la base B, que es la base canónica, y lo que queremos encontrar es la matriz asociada, que va de la base canónica en la base canónica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para encontrar la matriz asociada? Hallar las coordenadas de los vectores de la base de partida en la base de llegada. Ahí está, queremos calcular la imagen de cada uno de estos vectores y ver cuáles son sus coordenadas en la base de llegada, que va a ser la base B otra vez. Entonces, vamos a calcular quién es la imagen del 1, 0 y quién es la imagen del 0, 1. Entonces vamos a dibujar esto. Vamos a hacer el circulito unidad. A ver. Bueno, un poco mejor. Entonces, el 0, 1, el 1, 0, perdón, es este que está acá. Entonces, si nosotros le aplicamos la transformación T, lo que nos va a mandar esto es en otro vector acá, y acá tiene que haber un ángulo alfa. Si este de acá es el 0, 1, entonces este vector es T de 1, 0. Entonces ahora lo que nos interesaría es ver cuáles son las coordenadas de este vector, del 1, 0. ¿Qué les parece? Uy. No sé si se acuerdan, creo que al principio del semestre hablamos un poco de esto del círculo unidad. Y fíjense que este círculo tiene radio 1. Entonces, cuando están ahí y tienen un vector que tiene un ángulo alfa, entonces sus coordenadas van a ser coseno de alfa, seno de alfa. Esto va a ser coseno de alfa, seno de alfa. No sé si se acuerdan que hablamos un poco de esto.
sea, pero la idea es esa, cuando están en el círculo de unidad, o sea, cuando están en el círculo que tiene radio 1, si quieren las coordenadas de un vector, lo que hacen es mirar el ángulo que tiene. Entonces este vector acá tiene ángulo alfa con la horizontal, entonces sus coordenadas van a ser coseno de alfa, seno de alfa. Y las coordenadas de este vector en la base canónica, ¿qué son? Y eso que acabas de decir, coseno de alfa, seno de alfa. Ahí está. Cuando está en la base canónica, el vector y sus coordenadas son lo mismo, porque la forma de escribir este vector como combinacional de estos dos es hacer coseno de alfa por el primero, seno de alfa por el segundo. Entonces, la imagen de 1, 0 ya la tenemos. Ahora vamos a calcular la imagen de 0, 1. Bueno, entonces el 0, 1 es este que está acá. Entonces, t de 0, 1 va a ser un vectorcito así, que acá hay ángulo alfa. Este es t de 0, 1. Entonces, ¿cuáles serán las coordenadas de este vector? O sea, para acá y para acá. Menos seno de alfa, coseno de alfa. Ahí está. Menos seno de alfa, coseno de alfa. Una forma un poco visual para ver esto es, imagínense que este dibujo que está acá, lo rotan 90 grados antihorario. O sea, el 1, 0 lo mandan en el 0, 1. ¿Sí? Todo esto agarran y lo mandan para acá. Entonces, este coseno de alfa que está acá, va a ir a parar acá, en coseno de alfa. Y este seno de alfa va a venir para acá, pero está en el lado negativo, así que va a ser menos seno de alfa. O sea que t de 0, 1 va a ser menos seno de alfa coseno de alfa. ¿Se ve eso? ¿Queda claro? Profe, no entendí por qué queda el menos seno de alfa primero. Porque vos lo que haces es decir, imaginás que te mandas este vector, el 1, 0, en el 0, 1. Entonces, este coseno que está acá, se va a ir para acá arriba y te va a quedar coseno. O sea, esta distancia, vamos a agarrar un poco acá. Acá. Esto que está acá, esta distancia, se te va a venir para acá. Así que esto acá mide coseno de alfa y esto acá mide coseno de alfa. Y después, esto que está acá, que mide seno de alfa, viene para acá. Lo que pasa es que cuando estás en este punto, estás del lado negativo de los x, digamos. Entonces, esto acá mide seno de alfa, pero como estás del lado negativo, la coordenada acá es menos seno de alfa. Ahí va, impecable. Bien. Entonces, una vez que calculamos la imagen, están las coordenadas de t de 0, 1. Como estamos en la base canónica, va a ser lo mismo, porque la única manera de escribir este vector como combinación lineal de la base canónica es hacer menos seno de alfa por este, más coseno de alfa por este. Así que esto nos va a quedar menos seno de alfa, coseno de alfa. Y acá ya tenemos todo. Tenemos la imagen de los vectores de la base y las coordenadas en la base del espacio llegada, que también es la base canónica. Entonces ahora si queremos escribir la matriz asociada a T de la base B en la base B, ¿cómo nos va a quedar? En la primera columna colgamos las coordenadas del primer vector de la base. O sea, colgamos esto acá. Nos queda coseno de alfa, seno de alfa. Y en la segunda columna colgamos las coordenadas de la imagen del segundo vector de la base. O sea, esto acá. Esto nos va a quedar menos seno de alfa, coseno de alfa. Entonces ahí tenemos la matriz asociada.
¿Preguntas hasta acá? Entonces, en la parte B, ¿qué les pide? Les pide hallar la matriz asociada a t cuadrado, o sea, aplicar t y después volver a aplicar t. Entonces, para hallar esto hay dos formas. Bueno, no es lo demás, pero hay dos formas. Una es, si decimos que t es la rotación de ángulo alfa, ¿qué va a ser la transformación aplicar t y después volver a aplicar t? O sea, la primera vez que aplicamos t, rotamos alfa, y después cuando volvemos a aplicar t, rotamos alfa otra vez. Entonces eso lo Rotas queremos por mirar dos, como una sola. rotas 2 alfa. Ahí está, exacto. T compuesto a t es la rotación de centro cero y ángulo alfa, antihorario. Ángulo 2 alfa, perdón. Cuando aplicamos t la primera vez, rotamos alfa, y después si volvemos a aplicar a t, rotamos alfa otra vez. Entonces hacer ese movimiento como alfa y después alfa es lo mismo que hacer 2 alfa de 1. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la matriz asociada a t compuesto a t, si lo vemos como la rotación de ángulo 2 alfa? Igual, pero pones 2 alfa. Ahí está, exacto. La matriz que encontramos acá es la matriz de rotación de ángulo alfa. Entonces, si queremos rotar 2 alfa, va a ser lo mismo que esto, solo que va a ser coseno 2 alfa, seno 2 alfa. También podrías haber multiplicado esa matriz por ella misma, ¿no? Ahí está, tal cual. Pero vamos a hacer eso también. Nos va a quedar coseno de 2 alfa, seno de 2 alfa, menos seno de 2 alfa y coseno de 2 alfa. Ahí está. Y la otra forma, que tal es una propiedad que no vieron, pero la idea es esta. Si ustedes quieren la matriz asociada de t compuesto a t de la base B en la base B, lo que pueden hacer es la matriz asociada a t y multiplicarla por la matriz asociada a t. Siempre y cuando acá sea la misma base. ¿Sí? O sea, esto de partir la matriz asociada de la composición como multiplicación de las matrices asociadas funciona siempre y cuando acá les quede la misma base. ¿Sí? O sea, hacer esto, por ejemplo, t de una base A, yo qué sé, en B, y acá poner B en B, esto no tiene sentido multiplicarlo, porque acá tienen bases distintas. ¿Sí? Solo pueden multiplicar las matrices asociadas cuando las bases acá que se pegan, digamos, son la misma. Pero si no lo fueran, ¿podríamos haber compuesto esas transformaciones lineales? ¿Tendría sentido Sí, componerlas en unidades? tiene sentido componerlas, pero tenés que tener cuidado para la matriz asociada de, digamos, si querés escribirla así, que Haces te una quede la misma transformación base acá. así. Ahí está, le cambias la base a una de las matrices asociadas y Ahí va. sí, ahí está, tal como pusieron en el chat. La matriz de salida de una, la base de salida de una tiene que ser la misma que la base de entrada de la otra. Porque si no había una cosa rara ahí con las bases que... O sea, para que esto ande bien, la base de salida acá tiene que ser la misma que la base de entrada acá. Exactamente. Después hay un método, digamos, cuando tienen una matriz asociada en cierta base y quieren que esté asociada en otra base, cómo pasar de una matriz asociada a la otra. Que eso es el cambio de base, que acá habla un poco en el ejercicio, ¿cuál es? El 7. Pero yo creo que eso lo dejamos para el miércoles, hablar de cambio de base. Con calma. En el parcial es común que aparezca un ejercicio de estos, tipo con ángulo. Mm, no, no es muy común. Bien. Pensando en los parciales viejos que estoy mirando. No.
No, no es muy común. Entonces acá, como tenemos la matriz T que está de la base B en la base B, acá no hay ningún problema de multiplicarlas. Queda todo bien. Entonces esto nos va a quedar coseno de alfa, seno de alfa, menos seno de alfa, coseno de alfa por coseno de alfa, seno de alfa, menos seno de alfa y coseno de alfa. Ahí hacemos acá la cuenta, esto ¿cuánto da? Esto nos da coseno cuadrado de alfa, menos seno cuadrado de alfa. Después, esta por esta nos da coseno de alfa por menos seno, y después menos, queda menos 2, coseno de alfa, seno de alfa. Creo. Sí. Y después acá nos queda 2, coseno de alfa, seno de alfa, y acá nos queda coseno cuadrado menos seno cuadrado de alfa. ¿Sí? Y esto es lo que pueden usar en la parte C, que en la parte C les pregunta deducir las fórmulas para coseno de 2 alfa y seno de 2 alfa. Porque acá escribimos la matriz asociada a t compuesto t de dos formas. Uy, no, acá es t cuadrado. T compuesto t, ahora sí. Sí, porque la de t nomás es esta con alfa. Acá cuando teníamos 2 alfa era hacer t y después hacer t otra vez. Entonces acá escribimos la matriz asociada a t compuesto a t de dos formas. De esta forma acá y de esta forma de acá. O sea que estas dos matrices son iguales, porque las dos son la matriz asociada a t compuesto a t de la base B en la base B. Entonces de ahí pueden sacar que coseno de 2 alfa es esto acá, coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Y que seno de 2 alfa es coseno de 2 alfa por seno de 2 alfa, por seno de alfa, perdón. 2 coseno de alfa por seno de alfa. Un día. ¿Sí? Profe, una pregunta. Dale. ¿Cuál fue la lógica que usó para encontrar la primera? Porque ¿Está acá? esa primera. Ahí está, ahí dijimos, vos cuando aplicás la transformación T, lo que haces es rotás de ángulo alfa. Y si después al resultado de eso le volvés a aplicar la transformación T, rotás otra vez más de ángulo alfa. Entonces, si ese movimiento de rotar alfa y después rotar alfa otra vez lo querés ver como una sola transformación, es como directamente rotar 2 alfa. Y esa transformación debería ser igual a la otra transformación. Ahí está. O sea, las dos acá vos estás mirando la transformación T compuesto a T, que es rotar alfa y después rotar alfa, pero la matriz asociada la calculás de dos formas. Esta, la primera forma que hicimos fue usando lo que hicimos en la parte A. Porque en la parte A dijimos, la matriz asociada a la transformación rotar ángulo alfa es esta de acá. Entonces, la matriz asociada a rotar ángulo 2 alfa vendría a ser esta. O sea, la misma matriz, solo que en vez de tener ángulo alfa, tenés ángulo 2 alfa. Y nos sirve hacerla de las dos formas para sacar el C más bien. Para el Sí. B. Con el B, una de primera. las dos ya andaba. Sí, sí. Gracias. Pero de paso hablamos un poquito de esto de multiplicar las matrices asociadas, que está bueno. ¿Alguna otra pregunta hasta acá de este? Y después miramos el 3 después. Bien. Está. ¿Ninguna pregunta antes de pasar al 3? Voy a buscar la letra. Acá. Entonces acá, ¿cuál es el tema? Tienen
una matriz A 2 por 2 que está fija, y la transformación lineal lo que hace es, le da una matriz y la multiplica por A. O sea que T de B es hacer A por B. Bien. Entonces la parte A, que es lineal, no sé si lo quieren hacer. La la dejamos, ya hemos hecho varios como ese. Entonces la parte B es interesante. Entonces ahí les pregunta, si existe alguna base, o un par de bases de las matrices 2 por 2, donde ahí la matriz asociada sea justamente la matriz A. Entonces, ¿qué les parece? Yo te digo lo que me parece y me decís si está bien o no. Dale, dale. Yo dije que cualquier base de partida tiene que tener 4 vectores y también la base de llegada. Entonces la matriz asociada tiene que ser una matriz 4 por 4 y no 2 por 2. Sí, impecable. Justamente ese es el argumento. ¿Sí? Vamos a probar que la matriz asociada a T en cualquier base va a ser siempre 4 por 4. Porque ¿qué es lo que pasa? Tenemos T que va de las matrices 2 por 2 en las matrices 2 por 2. Entonces, si queremos construir la matriz asociada, ¿qué hacemos? Vamos a agarrar una base, A, que va a ser B1, B2, B3 y B4, base de las matrices 2 por 2, y esto siempre va a tener 4 elementos, ¿no? Porque las matrices 2 por 2 tienen dimensión 4. Y vamos a agarrar otra base, porque para el espacio de salida podemos ponerle otra base, no tiene que ser la misma. Entonces W2, W3 y W4. Lo que sí sabemos es que también va a tener 4 elementos, porque como es una base de las matrices 2 por 2, tiene que tener 4 elementos. Entonces, la matriz asociada en estas bases, que son dos bases cualquiera de las matrices 2 por 2, ¿cómo nos va a quedar? La primera columna va a tener que ser las coordenadas en la base B de la imagen del primer vector de la base. La segunda columna va a tener que ser las coordenadas en la base B de la imagen del segundo vector. La tercera columna, las coordenadas de la imagen del tercer vector. Y la cuarta columna va a ser las coordenadas en la base B del cuarto vector. Entonces, ¿qué pasa? Estamos diciendo sí o sí, la matriz asociada tiene que tener 4 columnas. Porque va a tener una columna por cada elemento de la base del espacio de salida. O sea que esta matriz tiene 4 columnas. Que es una por cada elemento, por cada vector de la base A. ¿Y después cuántas filas tiene? Cuatro. Bien, porque ¿qué es lo que pasa? El T de B1, T de B1 va a ser combinación lineal de la base B. O sea, va a ser algo por W1, más algo por W2, más algo por W3, más algo por W4. O sea, va a ser lambda 1 por W1, más lambda 2 por W2, más lambda 3 por W3, más lambda 4 por W4. O sea que las coordenadas en la base B de T de B1 va a tener 4 entradas. Lambda 1, lambda 2, lambda 3 y lambda 4. Esto va a ser lambda 1, lambda 2, lambda 3 y lambda 4. Y lo mismo con los otros, ¿no? El T de B2 también va a ser algo por W1, más algo por W2, más algo por W3, más algo por W4. O sea que las coordenadas siempre acá van a tener 4 entradas. Así que tiene 4 columnas, una por cada vector de la base A, y después 4 filas, una fila por cada vector de la base B.
tiene 4 filas. Una por cada vector de la base B. O sea que al final lo que probamos es que para cualquier base A y cualquier base B, la transformación, la matriz asociada T de la base A en la base B siempre va a ser 4×4. ¿Sí? La cantidad de filas, la cantidad de columnas de la matriz asociada es la dimensión del espacio de salida, y la cantidad de filas de la matriz asociada es la dimensión del espacio de llegada. ¿Sí? Acá nos quedó 4×4 porque la salida y la llegada, los dos son las matrices 2×2 que tienen dimensión 4. ¿Sí? O sea que en cualquier par de bases, la matriz asociada a T va a ser una matriz 4×4. Entonces nunca va a poder ser la matriz A, porque la matriz A es 2×2. Bien, vamos a recapitular esto, porque es una idea bien importante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que nosotros construimos la matriz asociada? Agarras una base para el espacio de salida, que son 4 vectores, porque este espacio tiene dimensión 4, y una base para el espacio de llegada, que va a tener 4 vectores, porque este espacio tiene dimensión 4. Entonces, para construir la matriz asociada, lo que decís está, calculo la imagen de estos 4 vectores, y después voy a colgar las coordenadas. O sea que vas a tener una columna por cada vector de la base A. Porque decís, calculo la imagen de B1, después calculo sus coordenadas en esta base y las cuelgo. O sea que la primera columna son las coordenadas de T de B1 en la base B. La segunda columna las coordenadas de T de B2, T de B3 y de T de B4. O sea que vas a tener una columna por cada vector de la base A. Y después, ¿cuántas filas? Vos cuando escribís las coordenadas de cualquier vector en esta base, va a tener 4 entradas, ¿no? Porque cualquier vector va a ser algo por W1, más algo por W2, más algo por W3, más algo por W4. O sea que las coordenadas de cualquier vector en esta base van a tener 4 entradas. O sea que te va a quedar algo así, ¿no? Lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4. O sea que vas a tener 4 filas, una fila por cada elemento de la base B. Y entonces lo que concluimos de todo esto es que si vos agarrás una base A cualquiera de las matrices 2×2 y otra base B cualquiera de las matrices 2×2, la matriz asociada a T siempre va a ser 4×4. Pero acá lo que nos preguntan es si existe alguna base donde esta matriz A sea la matriz asociada. El tema es que esta matriz A es 2×2. O sea que no tiene el tamaño necesario para ser la matriz asociada. Eso se ve, queda el tema de la dimensión. Del tamaño de la matriz asociada, digamos. Y acá lo que pregunta Lucía está interesante, porque dice, si fuera una transformación que va de R2 en R2, que hiciera lo mismo, ponele que tenés T de R2 en R2. Y lo que vos haces es un T de XY, va a ser la matriz A, que es una matriz 2×2, R. La matriz A la multiplica por XY. Entonces, la matriz asociada a esta transformación, ¿qué tamaño va a tener? En una base cualquiera. No quiero poner A porque B y B'. ¿Qué tamaño va a tener? 2×2, ahí está, porque el espacio de salida tiene dimensión 2, así que va a tener 2 columnas, y el espacio de llegada tiene dimensión 2, así que la matriz asociada va a tener 2 filas. O sea que esto va a ser 2×2 de R. Entonces la matriz A tiene el tamaño, puede ser la matriz asociada. Y va a ser la matriz asociada en la base canónica. Porque fíjense qué es lo que pasa. Cuando calculamos los vectores de la base canónica, voy a ponerle entradas a la matriz A. Vamos a ponerle A11, no, ABCD. No.
A, B, C, D. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos A por el primer vector de la base canónica. Esto es hacer A, B, C, D, esto no parece D, por el 1, 0. ¿Y esto qué nos va a dar? La primera columna, ahí está, porque vas a hacer esta fila por esto, te va a quedar A por 1 y después B por 0, y después la segunda fila por la columna te va a quedar C por 1 y D por 0. C. O sea que cuando vos haces A por, 1, por el 1, 0, te da la primera columna. O sea que lo que estamos diciendo es que T de 1, 0 es la primera columna de A. Vamos a escribir así. Mejor vamos a ir por el otro lado. Estamos diciendo que T de 1, 0 es AC. O sea, ¿cuáles van a ser las coordenadas en la base canónica? La base canónica es C de T de 1, 0. Si agarramos la base canónica, vamos a escribir acá quién es la base canónica. La base canónica es 1, 0, 0, 1. Entonces, nosotros dijimos que la imagen del 1, 0 es AC. O sea que T del 1, 0 es este AC. Entonces, si queremos escribir las coordenadas de T de 1, 0 en la base canónica, nos va a quedar A por el 1, 0 más C por el 0, 1. O sea que esto va a ser AC. Y después si calculamos la imagen del segundo vector de la base canónica. Esto va a ser AD, CD por el 0, 1. ¿Y esto qué nos va a dar? La segunda columna, ¿no? Hacemos esta fila por esto, nos va a quedar A por 0 y después B por 1, y después vamos a hacer la segunda fila por la columna, esto va a ser C por 0 más D por 1, o sea, BD. O sea que lo que estoy diciendo es que T de 0, 1 es este vector BD, entonces las coordenadas en la base canónica de T de 0, 1 son B por el 1, 0 más D por el 0, 1, o sea, BD. ¿Esto es muy rápido? No, profe. Bien. Entonces tenemos la imagen del 1, 0, la imagen del 0, 1 y sus coordenadas. Entonces, la matriz asociada a T de la base canónica en la base canónica, ¿cómo nos va a quedar? La primera columna va a ser colgar las coordenadas de la imagen del primer vector, o sea, esto de acá. Nos va a quedar así. Y la segunda columna va a ser colgar las coordenadas de la imagen del segundo vector de la base canónica, o sea, esto de acá. Nos queda D, D. ¿Y esta matriz quién es? Es justamente la matriz A. Entonces, en este caso sí, si la transformación lineal es de R2 en R2 y lo que hacen es multiplicar un vector por la matriz A, cuando agarran la base canónica, la matriz asociada es justamente esta matriz A. ¿Sí? Pero en el caso de las matrices, ahí no podía pasar, porque la matriz A es una matriz 2 por 2, y la matriz asociada a T acá tenía que ser 4 por 4. Entonces nunca va a poder ser esta matriz, la matriz asociada. Fui un poco por las ramas, pero
Claro, esto de que esta matriz sea la matriz asociada es solamente cuando tenés la canónica, a la salida y a la llegada. Ahí está. Entonces, vamos a mirar la parte 3, dijeron, ¿no? Luego para la letra, porque si no, muy bajo, se marea. Entonces, en la parte 3 les dicen, o en la parte C, les dice, ya les da una matriz A, que es esta, 1, 2, 3, 4, y lo que queremos encontrar es la matriz asociada T en la base canónica de las matrices 2×2. Entonces, la base canónica de las matrices 2×2, ¿cuál es? Va a ser esta de acá, ¿no? 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. Esta de acá es la base canónica de las matrices 2×2. Entonces, lo que nos piden es la matriz asociada a T en esta base. Entonces, ¿cómo hacemos? El primer paso va a ser calcular la imagen de todos estos vectores, o todas estas matrices. Calculamos. De la base C. Entonces, vamos a calcular estas imágenes. Primero vamos a calcular T de 1, 0, 0, 1. Entonces esto va a ser multiplicar la matriz 1, 0, 0, 1 por la matriz A, que es 1, 2, 3, 4. ¿Y esto cuánto nos da? Hacemos esta fila por esta columna. Eso nos va a quedar 1 por 1, 2 por 0, 1. Después, esta fila por esta columna, 1 por 0, 2 por 0, 0. Después, esta fila por esta columna, esto va a ser 3 por 1 más 4 por 0, 3. Y después, esta fila por esta columna, 0. Vamos a calcular T de 0, 1, 0, 0. Esto es multiplicar la matriz A por la matriz 0, 1, 0, 0. ¿Esto cuánto nos va a dar? Esta fila por la primera columna, 0. Y después, esta fila por la segunda columna nos da 1 por 1, 2 por 0, 1. Después, esta fila por la primera columna, 0. Y después, esta fila por la segunda columna, 3. Después, T de 0, 0, 1, 0. Hacemos la matriz A por la matriz 0, 0, 1, 0. ¿Y esto cómo nos queda? Va a ser esta fila por esta columna, nos va a quedar 2. Y después, esta fila por la segunda columna, nos va a quedar 0. Después, esta fila por la primera columna, va a ser 3 por 0, 4 por 1, 4. Y después, esta fila por esta columna, 0. Y nos falta el último vector de la base. ¿Y esto cuánto nos da? Esta fila por esta columna, 0. Después, esta fila por esta columna nos va a quedar 2. Esta fila por esta columna, 0. Y después, esta fila por esta columna, 4. Entonces ahora tenemos la imagen de todos los vectores de la base canónica. ¿Qué hacemos ahora?
Lo que precisamos son las coordenadas de todas estas matrices en la base C, que es la base de llegada. Entonces ahora calculamos las coordenadas de estas matrices en la base C. Entonces, voy a reescribir la base C, así la tenemos a mano. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, cada uno de estos 4 vectores que tenemos acá, los vamos a escribir como combinación lineal de la base canónica. Entonces la 1, 0, 3, 0, ¿cómo va a quedar? Esto va a ser 1 por esta, más 0 por esta, más 3 por esta, más 0 por esta. Va a ser la 1, 0, 0, 0, más 0 por la 0, 1, 0, 0, más 3 por la 0, 0, 1, 0, más 0 por la 0, 0, 0, 1. O sea que las coordenadas en la base C de la imagen de 1, 0, 0, 0, ¿cuáles son? Uno, 0, 3, 0. Ahí está, 1, 0, 3, 0. Después tenemos la 0, 1, 0, 3. Esta, ¿cómo nos va a quedar? Va a ser esta por 0, más esta por 1, más esta por 0, más esta por 3. O sea, 0 por 1, 0, 0, 0, más 1 por 0, 1, 0, 0, más 0 por 0, 0, 1, 0, más 3 por las 0, 0, 0, 1. O sea que las coordenadas en la base canónica de la imagen de 0, 1, 0, 0 nos van a quedar 0, 1, 0, 3. Después nos toca esta acá, 2, 0, 4, 0. Las coordenadas de esta en la base canónica, ¿cómo van a quedar? Dos, 0, 4, 0. Ahí está. Las coordenadas en la base canónica de t de 0, 0, 1, 0 van a ser 2, 0, 4, 0. Y la última que nos falta es 0, 2, 0, 4. Y las coordenadas de esta matriz en la base canónica, ¿cómo nos van a quedar? Cero, 2, 0, 4. Ahí está. 0, 2, 0, 4. Nosotros ya tenemos todo. Partimos de la base canónica, calculamos las imágenes de los elementos de la base canónica, y después calculamos las coordenadas de las imágenes en la base C. Entonces lo único que nos resta por hacer es colgar todo. O sea que la matriz asociada a T de la base canónica en la base canónica, ¿cómo nos va a quedar? En la primera columna colgamos las coordenadas de la imagen del primer vector de la base C. O sea que vamos a colgar esto acá. 1, 0, 3, 0. Después, en la segunda columna vamos a colgar las coordenadas de la imagen del segundo vector de la base. O sea, este que está acá. 0, 1, 0, 3. Después, en la tercera columna vamos a colgar las coordenadas de la imagen del tercer vector de la base. O sea, esto que está acá. Que es... ¿dónde quedó? Es acá. 2, 0, 4, 0. Y después en la cuarta columna vamos a colgar las coordenadas de la imagen del tercer vector. O sea, del cuarto vector, perdón. O sea, esto que está acá. Tenemos que dar 0, 2, 0, 4. Y ahí está, nos quedó una matriz 4×4, que es lo que nos tenía que dar.
Bien, ¿preguntas hasta acá? Bueno, yo creo que el miércoles que viene igual trabajamos un poco más en este práctico, de repente la parte de cambio de base y eso. Y está pendiente de cómo tenemos el tiempo, podemos arrancar con el práctico 11. Vemos. El 6, sí. Eh, 6, bien. O si quieren lo hacemos ahora. Yo qué sé. Está, vamos a entrarle, ya que estamos. Entonces, ¿cómo es el tema? Tienen esta transformación que va de R3 en R3 y tenemos S, que es el subespacio generado por estos dos vectores, el 1, 0, 1 y el menos 1, 1, 2. Y lo que queremos es encontrar la matriz asociada de T restricto a S. O sea, lo que nos interesa es la transformación que va de S en R3. T que va de S en R3. Y vamos a agarrar A como base de S, sí, porque estos dos vectores son linealmente independientes, ¿no? Como este de acá tiene este 0, nunca vamos a poder escribir este vector como múltiplo de este. Entonces el conjunto A es LI. Y genera el espacio S, entonces este A es una base. Entonces queremos la matriz asociada a esto que va de la base A en la base canónica. Entonces, ¿cómo hacemos? El primer paso, siempre que estamos buscando la matriz asociada, es calcular la imagen de los vectores de la base del espacio de salida. O sea que querríamos la imagen de los vectores de la base A. Entonces vamos a calcular T de este de acá y T de este. Entonces, T de 1, 0, 1. Voy a reescribir la transformación acá abajo. Esto es 2x menos y más z. Y después 3y menos z, x más 2y más z. Bien, entonces la imagen del 1, 0, 1, ¿cómo nos va a quedar? Acá tenemos que x vale 1, que y vale 0, y que z vale 1. Entonces vamos a tener 2 más 1, 3. Después menos 1. Y después 1 más 1, 2. Y ahora vamos a calcular la imagen del menos 1, 1, 2. De menos 1, 1, 2. ¿Esto cómo nos queda? Acá tenemos que x vale menos 1, y vale 1, y z vale 2. Entonces esto nos va a quedar menos 1, menos 2, menos 1, menos 3, más 2, menos 1. Sí. Después 3 por 1, 3, menos 2, 1. Y después menos 1, más 2, 1, y más 2, 3.
Entonces, una vez que tenemos las imágenes de los vectores de la base, ¿qué hacemos? Calculamos sus coordenadas en la base de llegada. La base canónica, ¿no? Sí, Entonces es lo mismo que el vector. ahí está, tal cual. En C. O sea que tenemos que las coordenadas en la base canónica de T de 1, 0, 1 van a ser las coordenadas de este vector, pero como estamos en la base canónica, las coordenadas y el vector es lo mismo. Y lo mismo con el otro. Las coordenadas en la base C de T de menos 1, 1, 2 van a ser las coordenadas de este vector, pero como estamos en la base canónica, es lo mismo. Entonces ahora ya tenemos todo, nos falta colgar nomás. O sea que la matriz asociada de T restricto a S de la base A en la base canónica está en la primera columna, colgamos las coordenadas de la imagen del primer vector de A, o sea, esto que está acá, 3, menos 1, 2, y en la segunda columna las coordenadas de la imagen del segundo vector, o sea, esto que está acá, menos 1, 1, 3. Y ahí ganamos. Fíjense que el tema de la dimensión quedó bien. ¿Por qué? No, buenísimo. No lo había entendido, pero creo que me complicó esto de la restricción, que no lo entendí en la letra. Sí, creo que quería parecer más intimidante de lo que es. Sí, totalmente. Pero fíjense que el tema de la dimensión nos quedó bien, porque el espacio vectorial S, ¿qué dimensión tiene? 2. Y el espacio y R3 tiene dimensión 3. Y nos quedó bien. Nos quedaron 2 columnas y 3 filas. Así que el tema de la dimensión anda bien. Esta es una matriz 3×2. Claro. No sé si tienen alguna otra pregunta de este práctico o... No sé si lo vamos a dar en algún momento, me parece que no, porque como que ya no queda mucho tiempo, pero ¿qué viene a significar el determinante de la matriz para la transformación? ¿Cómo lo puedes interpretar? Una forma de interpretarlo es con el área. Porque el determinante te dice, o sea, si vos pensás que tenés una transformación que va de... Porque no depende de la base el determinante, ¿no? No. El determinante te da una idea de cómo deforma el espacio. O sea, si vos estás en R3, vos te podés fijar el cuadrado de lado 0, 0, 1, 1, 1 y 0, 1, a dónde te lo manda. Que eso te lo va a mandar en una especie de paralelogramo o algo así. Y el determinante te da una idea de, digamos, cómo deforma el espacio porque te da el área de ese paralelogramo al que te lo manda. Habla un poco de la escala entonces de la Sí, transformación. ahí está. Ahí va. Buenísimo. Es un poco la idea. No tengo las cuentas en mente, pero la idea es básicamente esa. El determinante te dice, vos el cuadrado de lados 0, 0, 1, etc., lo mandas en un paralelogramo y el área de ese paralelogramo es el determinante de la matriz asociada. Entonces te da una idea de cómo deformas el espacio. Excelente, gracias. Sí. Sí, igual esta clase la subo hoy, el video y el pizarrón. Entonces nos vemos el miércoles. En principio seguimos un poco con esto y vamos a arrancar con el 11. Así podemos repasar un poco la semana que viene también. Bueno, entonces quedamos así. Nos vemos.